Vamos a trabajar ahora sí con las materias primas. Ustedes saben que es sumamente importante y fundamental el cuidado de las materias primas. Primero, lo que primero tenemos que hacer es lograr una protección total contra la contaminación, remover materias primas que sean inadecuadas, deben estar almacenadas en condiciones que garanticen la protección contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños y los deterioros. Los medios de transporte también se deben adecuar a estos requerimientos, o sea que deben ser adecuados. La cadena alimentaria y la trazabilidad. Es fundamental cuidar la trazabilidad de las materias primas que nosotros adquirimos, que vamos a comprar, que nos llevan a nuestro establecimiento. Es fundamental también saber de dónde provienen, que los rótulos de los envases tengan los datos necesarios. Por eso tenemos a través de la trazabilidad la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de la cadena productiva de un alimento o de una materia prima que esté destinada a la producción. En cuanto a los tipos de alimentos, tenemos dos grandes grupos: alimentos de alto riesgo o materias primas de alto riesgo y alimentos de bajo riesgo, que son materias primas que, en el caso de las de alto riesgo, tienen alto contenido de proteínas, alto porcentaje de humedad, generalmente en la escala de acidez que va del 0 al 14, ubicamos al 7 como neutralidad. No son ácidos, o sea, que están cerca del 7, que es la neutralidad. Eso los hace más factible de deterioro bacteriano. Requiere un control estricto de temperatura de cocción y de conservación. Nosotros tenemos que cuidar mucho la temperatura en este tipo de materias primas. En cambio, en los alimentos de bajo riesgo, que tienen alto contenido de materia seca, pan, galletitas, harinas, encurtidos, tenemos una protección adicional por ausencia de agua y por acidificación del medio, por ejemplo, en los encurtidos. Ustedes saben que los encurtidos generalmente son preparaciones en base a vegetales, carnes, pero contienen vinagre, ácido acético. Esto acidifica el medio y lo protege de la contaminación, especialmente de la contaminación del tipo bacteriana. ¿Cuáles son las recomendaciones para adquirir un alimento o materias primas en nuestro establecimiento o cuando salimos a comprar? Los envases deben poseer la fecha de vencimiento o fecha de duración o fecha probable de consumo, y los números de registro, que son de establecimiento y del producto alimentario, deben figurar en el mismo. También deben estar en buenas condiciones, por lo que deben rechazarse latas y cualquier otro envase que esté alterado, hinchados, oxidados, que tengan pérdidas. Durante la adquisición de cualquier materia prima debemos ordenar la compra. Primero los alimentos que no son perecederos, luego continuar con los frescos, terminando con los refrigerados y congelados para evitar la pérdida de la cadena de frío. Cualquier alimento que se puede comercializar en mercados debe conservarse hasta el lugar de expendio en un recipiente limpio, cubierto y bien protegido para evitar la contaminación. Siempre debemos conservar la cadena de frío de los alimentos congelados. Una vez congelados, no pueden ser sometidos a procesos sucesivos de descongelación y recongelación. Cuando hablamos de compra o en la recepción de materia prima, debemos evaluar. Para frutas, hortalizas y verduras, se debe tratar de que las frutas sean de temporada. Esta por una cuestión de costos y una cuestión de frescura. En épocas de calor, recepcionar cantidades que no superen los requerimientos para 3 o 4 días de trabajo. Esto depende mucho de la capacidad de los almacenes que tengan en su establecimiento y la tecnología con la que cuenten.
Las hortalizas y verduras que habitualmente contienen tierra se almacenan por separado. Es conveniente llevarlas primero a zona sucia, realizar el lavado y que pasen a zona intermedia. En carnes deben transportarse en camiones adecuados y la temperatura de recepción es menor a 7 grados, preferentemente entre 4 y 5 grados. Otras carnes que podemos recibir son pollos y pescados. En el caso de los pollos, la temperatura debe ser menor a 3 grados centígrados. En cuanto a las características organolépticas, la piel lisa, blanda y elástica, de color amarillo pálido, rosáceo, hasta amarillo intenso en algunos casos. Respecto de las carnes, deben ser firmes y brillantes. En caso de los pescados, la principal característica organoléptica a tener en cuenta es el olor. Después podemos observar la carne, firme y elástica al tacto, los ojos brillantes que no estén hundidos, las agallas de color rosado a rojo vivo que estén bien adheridas y deben cocinarse y procesarse lo antes posible. Respecto de los huevos, deben tener la cáscara limpia y homogénea, sin rugosidades, ni deformaciones ni rajaduras. En cuanto a los lácteos, que sean frescos, deben ser recibidos refrigerados, manteniendo cadena de frío, excepto en leches envasadas, esterilizadas, por ejemplo las de larga vida, y los quesos duros de rallar. Vamos a introducirnos al concepto de buenas prácticas de manufactura, que es uno de los sistemas preventivos que me va a mantener la inocuidad a lo largo de toda la cadena productiva. Las buenas prácticas de manufactura constituyen un prerequisito de la base higiénico-sanitaria para la correcta implementación de otros sistemas más globalizadores, como el sistema HACCP, análisis de riesgos y puntos críticos de control. ¿Y qué son las buenas prácticas? Son todas las condiciones operacionales mínimas desarrolladas dentro de un establecimiento elaborador de alimentos que nos va a permitir la obtención de alimentos inocuos. Estas buenas prácticas tienen un marco legal vigente y características propias. El marco legal dentro de la Argentina es el Código Alimentario Argentino. También hay un marco legal en las resoluciones del Mercosur y en el decreto 4238 del 68 del SENASA. A nivel internacional, el Código Alimentario es el que lo regula. Son obligatorias, aseguran la inocuidad y se centran en la higiene, la elaboración y manipulación de alimentos. Forman parte de los prerequisitos de otras normas. Son fundamentales. ¿De qué trata? Los principales puntos son centrados en materias primas, su control, su adecuación, el control de la temperatura de las condiciones en que llevan, los requisitos, la higiene del establecimiento en general, la infraestructura adaptada a la higiene del personal, la higiene en la elaboración, ya sea maquinarias, utensilios, instalaciones también, el almacenamiento y el transporte de cualquier materia prima y producto intermedio que elaboremos, y el control de todos los alimentos. Para ello, hay ciertas características e higiene que el establecimiento debe cumplir. Para poder mantener la higiene, el abastecimiento de agua potable, fría y caliente son esenciales. Debe poseer un alumbrado natural o artificial suficiente, correcta ventilación, vestuarios y cuartos de aseo, zonas para almacenar productos de limpieza y sustancias peligrosas, siempre separado el área de elaboración y en zona sucia, alejados de zonas de olores, de humo, polvo e inundaciones. La construcción debe ser sólida, en buenas condiciones y con espacio suficiente. Permitir la limpieza y evitar la entrada de contaminantes. Los suelos, techos, paredes, puertas y ventanas deben estar en buenas condiciones, sus superficies ser lisas y fáciles de limpiar.
Otro sistema preventivo muy importante son los procedimientos operacionales de saneamiento normatizados, SOPs en inglés, o POEs en castellano. Consisten en un programa escrito a ser implementado, desarrollado, monitoreado y verificado por el propio establecimiento. Consta de dos partes esenciales o pasos esenciales: la limpieza y la desinfección. Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos, utensilios que permitan remover todos los restos sólidos que luego permitan desinfectar eficientemente, eliminando todo microorganismo visible o no visible. Para poder realizar correctamente estos procedimientos, las instalaciones deben estar adecuadas. Los pisos, paredes y los techos deben ser resistentes, lavables, no porosos, de superficies continuas, impermeables y de fácil limpieza. Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante el proceso. Los baños, acceso directo a la zona de proceso, contando con inodoros, papel higiénico, lavamanos y jabón, así como un recipiente de la basura. Todo esto nos asegura el cumplimiento de las normas higiénicas. En cuanto a utensilios y equipos, todos los equipos y utensilios empleados durante el proceso deben ser de materiales lavables y estar en perfecto estado de limpieza. Debe evitarse la madera porque es, por ejemplo, un material poroso. Otro de los pilares de los sistemas preventivos están constituidos por el control de plagas o manejo integral de plagas, MIP. Las aves, los insectos, los roedores, perros y gatos pueden ser portadores de enfermedades y por lo tanto deben evitarse siempre su presencia. Las plagas pueden entrar al establecimiento por puertas y ventanas desprotegidas, con la materia prima o por orificios escondidos. ¿Cómo protegemos el local contra el ingreso de roedores? Las barreras mecánicas sirven para evitar este ingreso, donde en aberturas, ventilaciones, cables de teléfono, etc. Con respecto a la protección del local, es muy importante y forma parte del sistema de preventivo. Las mallas en las ventanas, las telas mosquitero en las puertas facilitan la eliminación de la entrada de estos agentes. Después, en caso de haber algún tipo de plaga en el lugar, lo que podemos hacer es activar un sistema de control basado en un control físico dentro del establecimiento, no químico. Nunca podemos poner químico en zonas de elaboración, y sí por fuera.